Shalom Urajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, el día primero de la semana que corresponde al sexto día del segundo mes, el mes de Iyar, que es el día 4 de mayo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, del Levítico, y esta semana estudiamos dos parashot, la parashá número 29, que tiene por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte, y la parashá número 30, que se llama Kedoshim, que significa apartados, o también se puede traducir como santos. Y comenzamos con la primera aliyá, que está en la parashá número 29, Aharei Mot. Y esta primera aliyá se encuentra en el Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 16, versos del 1 al verso 24. Y acompáñenme primeramente a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Adonai le habló a Moshe tras la muerte de los hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Adonai. Adonai le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca. No vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Únicamente así entrará Aarón al santuario, con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Esas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. Y de la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Aarón tomará los 2 chivos y los pondrá delante de Adonai a la entrada de la carpa de reunión, y hará un sorteo por los 2 chivos, uno marcado para Adonai y el otro marcado para Azazel, para emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Adonai y lo presentará como ofrenda por el pecado, mientras que el chivo designado por sorteo para enviarlo para emisario se dejará vivo delante de Adonai para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Adonai y 2 puños de incienso aromático finalmente molido, y lo traerá detrás de la cortina. Echará el incienso en el fuego delante de Adonai, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca de la alianza, para que no muera. Tomará un poco de la sangre del toro y la rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental, y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Así purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados. Y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Cuando entre a hacer expiación en el santuario, nadie más podrá entrar en la carpa de reunión hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel. Saldrá al altar que está delante de Adonai y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar, y el resto de la sangre la rociará sobre él mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. Cuando haya terminado de purificar el santuario, la carpa de reunión y el altar, traerán el chivo vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del chivo, y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. Así el chivo llevará sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible, y soltarán al chivo en el desierto.
y Aarón entrará en la carpa de reunión, se quitará las vestiduras de lino que se pone cuando entra al santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo con agua en el precinto sagrado y se pondrá sus vestiduras. Entonces saldrá y presentará su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, haciendo expiación por él y por el pueblo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Ve amén. Amada familia, en esta primera aliyá estaremos compartiendo la parashá Aharei Mot, la parashá número 29. Aharei Mot, que en hebreo o traducido al español significa después de la muerte. Es el nombre que lleva esta 29ª parashá del ciclo anual de la Torah. Y esta designación surge de las primeras palabras de ese capítulo 16, donde dice Adonai le habló a Moshe tras la muerte o después de la muerte. Eso en hebreo se dice Aharei Mot, después de la muerte de los dos hijos de Aharón. Y el contexto inmediato es sumamente importante. Nadab y Abijú, los hijos de Aharón, habían muerto por acercarse indebidamente con fuego extraño ante la presencia de Elohim. Y este acto de irreverencia provocó un juicio inmediato y severo. Por eso, esta sección abre con una advertencia clara. El acceso a la presencia divina no es un asunto trivial ni voluntario. Es decir, no se puede entrar cuando se quiere al lugar santísimo. Se requiere una precisa obediencia al protocolo sagrado. Y comenzamos con los primeros versos, el verso 1 y el verso 2, que dice: Y Adonai le habló a Moshe tras la muerte de sus dos hijos, los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Adonai. El verso 2 dice: Adonai le dijo a Moshe: Dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca, no vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Aquí el santuario detrás de la cortina se refiere al lugar más sagrado del Mishkan, el Kodesh HaKodashim, o también traducido como el lugar santísimo. Y este lugar contenía el arca de la alianza, en hebreo se dice Aarón Havrit. Aarón Havrit es el arca del pacto, de la alianza o del convenio, y estaba cubierto por el parojet. Sí, parojet significa cortina. Mayormente, y este parojet era el que separaba, esta cortina separaba los santos de lo santísimo. Muchas de nuestras hermanas utilizan lo que es la mitpahat, no la mishpahá, no, mishpahá es familia, la mitpahat es velo, sí, parojet es mayormente una cortina. Entonces a veces las hermanas le llaman al velo que ya se coloca, lo llaman parojet. No, parojet tiene que ver más con cortina. Sí, lo que se utiliza o lo que utiliza mayormente una mujer de Torah o una mujer, una de nuestras hermanas cuando está, por ejemplo, en el servicio, en el Bet Knesset, es decir, en la congregación, en la Cajal, en la Kehilá, es una mitpahat, es decir, un velo para cubrirse. Sin embargo, aquí estamos hablando del parojet, es decir, de la cortina. También se le llama velo, pero la traducción más correcta es la cortina que separaba lo santo de lo santísimo. Y la cubierta del arca mencionada es la caporet, se dice en hebreo, es la tapa del arca, también llamada el propiciatorio, donde allí se manifestaba la Shejinah, que era la presencia divina, y especialmente en forma de nube. Nube se dice en hebreo Anán. Y este lugar era extremadamente sagrado, y la entrada solo podía hacerse una vez al año bajo condiciones precisas. ¿Y de qué se trata este ritual que nos habla en el capítulo 16 de Vaikra, en esta primera aliyá de esta parashá? Este pasaje o estos pasajes describen con detalle los procedimientos del Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, la ceremonia más solemne del anuario bíblico. La Torah misma identifica que este ritual se hacía una vez al año, como lo vemos más adelante en el del mismo capítulo, estaremos viendo en las siguientes aliyot. Sin embargo, aquí Yom Kippur o Yom HaKippurim no era simplemente un día de arrepentimiento individual, era un acto nacional de purificación, tanto para el pueblo como para el mismo santuario contaminado simbólicamente por los pecados de Israel. Yom Kippur, el día de expiación, no es simplemente una tradición antigua, es el centro del sistema de purificación y de restauración que Elohim, nuestro Padre Celestial, estableció para su pueblo.
Es el único día en todo el año en el que el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar más sagrado del Mishkan, el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, para interceder por todo Israel. Sí, recordemos Yom Kippur, Yom significa día y Kippur proviene de esa raíz hebrea que es kaper, que significa cubrir, expiar, purificar. Yom Kippur es el día de las expiaciones, o Yom HaKippurim, el día de las expiaciones en plural. Y es el día en el que Elohim designó una limpieza espiritual nacional, muy importante esta palabra, mediante rituales específicos. En hebreo también se le llama Shabbat Shabbaton, indicando su carácter supremamente sagrado para este día. Entonces, y incluso antes de que se mencione Yom Kippur como parte del ciclo festivo, que como todos sabemos lo podemos conseguir en Vayikra, en Levítico capítulo 23, ahí encontramos todas las fiestas bíblicas, pero antes de que lleguemos al Vayikra o al Levítico 23, Elohim ya lo detalla minuciosamente en Levítico 16, es decir, antes de que llegue al resumen de todas las fiestas, pero aquí en Levítico 16 deja claro que no es solo una fiesta, es una conmemoración. Es un memorial, es un acto sacerdotal solemne de expiación y purificación. Todas las convocaciones son solemnes, todas las convocaciones son sagradas. Todas las fiestas son convocaciones, pero no todas las convocaciones son fiestas. En este caso, Yom Kippur es una conmemoración, es el día más sagrado del año. No es una fiesta, es un día muy sacro, es un día sagrado, es un día solemne. En el memorial que en la actualidad hacemos, estamos recordando que es un acto sacerdotal solemne de expiación y purificación nacional. Y en el verso que vamos a ver, en el verso 29 y 30, en las próximas aliyat, pero vamos a adelantarnos un poco, ahí nos habla de que sería en el séptimo mes, en el día 10 del mes, y habla de la aflicción, ¿sí? del ayuno. ¿Sí? Y aquí en estos pasajes vemos la función principal de Yom Kippur, que era expiar los pecados del pueblo, y no cualquier tipo de pecado, sino que eran los pecados involuntarios, aquellos cometidos por error, por ignorancia o por descuido. Pero entonces, ¿por qué aparece en Levítico 16 antes que de Levítico 23 la mención de Yom Kippur? Porque aquí en Levítico 16, en Vayikra 16, detalla la operativa ritual del día, que debía ser el Kohen Gadol, qué ofrendas se requerían, cómo se purificaba el santuario, el altar y el pueblo. En cambio, ya en Levítico, en Vayikra 23, simplemente sitúa Yom Kippur en el calendario de las Moedín, de las citas sagradas, de las convocaciones solemnes. Y este orden revela que Yom Kippur no es una fiesta de celebración, sino de autoaflicción, de juicio y también de restauración. Y vamos a ver los elementos claves, vamos a resumirlos. Primero, un toro para el pecado del Kohen Gadol y su familia, es decir, por eso es que se dice Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, porque no era una sola la que se hacía ese día, eran varias, comenzando por quién, por el Kohen Gadol y su familia, debían llevar un toro. También los dos machos cabríos, uno para Adonai, la ofrenda por el pecado, y otro para Azazel, que ya vamos a hablar un poquito de esa palabra. También tenemos el incienso y la sangre, que debían llevarse detrás del parojet, de la cortina, al lugar santísimo. También tenemos como cuarto elemento que debía de hacerse rociar sangre 7 veces delante del arca, para cubrir el lugar con la justicia del cielo. También tenemos la confesión nacional sobre el chivo vivo que cargaba los pecados y era enviado al desierto. Y por último, como sexto elemento, era el baño ritual, la tevilá, y el cambio de vestiduras que debía de hacer el Kohen Gadol. Todo esto era parte del servicio de Yom Kippur o de Yom HaKippurim. Entonces ya vamos a ver el verso 20 de Levítico 23, 27 y 28. Vamos a adelantarnos un poco, que nos dice: el 10º día del 7º mes es el día de expiación, será una convocación sagrada para ustedes. Afligirán sus almas y presentarán una ofrenda encendida a Adonai. No harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es un día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. El verso 32 dice: será para ustedes Shabbat Shabbatón, y afligirán sus almas. El 9º día del mes, en la tarde, de tarde a tarde, celebrarán su Shabbat.
Y este pasaje establece la duración exacta del día, de tarde a tarde, y lo califica como Shabbat Shabbaton, dándole un grado más alto incluso que el Shabbat semanal en términos de santidad y abstención de trabajo. ¿Y para qué tipo de pecados era este día? Porque eso es importante entenderlo. ¿Qué pecados se perdonaban en este día? Y según Vayikra, capítulo 4, y en este capítulo 16, Yom HaKippurim o Yom Kippur era para pecados no intencionales. El pecado intencional, la rebelión consciente contra la voluntad de Elohim, requería teshuvah, es decir, arrepentimiento real. Sacrificio se aplicaba y en ciertos casos, juicio. En Bamidbar, Números capítulo 15, verso 27 al 31, dice: si una persona peca inadvertidamente, se ofrecerá una ofrenda, pero aquel que obra con mano altiva será cortado. Y esto muestra que el sistema sacrificial, incluido Yom Kippur, no era una cobertura automática para el pecado deliberado. El arrepentimiento y la sinceridad eran clave. Los Shaliachim, los apóstoles, reconocen Yom Kippur como una sombra profética del Mesías, pero jamás lo invalidan. Solo que hacen es mostrar cómo nuestro Mashiach Yeshua, como sumo sacerdote, como Cohen HaGadol celestial, ¿sí?, cumple el modelo celestial de Yom Kippur. Y vamos a la carta a los Hebreos capítulo 9 verso 7, dice: pero en el segundo lugar, solo el sumo sacerdote entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos por ignorancia. Y este pasaje conecta directamente con Vayikra 16, Levítico 16, y subraya que la entrada al lugar santísimo estaba limitada a Yom Kippur para expiar pecados por ignorancia, no intencionales. También tenemos la carta a los Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 2, dice: pero el Mesías, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido redención eterna. Y aquí se presenta a nuestro Mashiach como Cohen HaGadol celestial, no conforme a la Torah acá en la tierra, no, conforme Cohen HaGadol celestial, quien entró una vez por todas en el verdadero lugar santísimo, es decir, delante de la presencia del Padre, trayendo una expiación eterna. No elimina el significado de Yom Kippur, sino que revela su cumplimiento profético y espiritual. También en Hebreos capítulo 10, verso del 1 al 4 dice: porque la Torá, teniendo una sombra de los bienes venideros, no puede hacer perfectos, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. El autor no niega el valor de la Torá, pero muestra que su eficacia en este asunto era temporal y pedagógica, apuntando hacia algo mayor, la obra del Mashiach. Vamos a continuar con el capítulo 16 de nuestra Aliyá. Versos 3 al 5, dice: únicamente así entrará Aarón al santuario, con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, y de la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Nuevamente los elementos: el toro, una ofrenda por el pecado de Aarón y su casa; el carnero, en hebreo se dice ayil; el toro se dice par ben bakar, es una redundancia, ¿no? Un toro hijo de vaca, ¿no? Par ben bakar, un ayil, el carnero, para la ofrenda quemada, es decir, un holocausto, y los 2 chivos seirim, que uno era para Adonai y el otro para Azazel, ¿sí? A Aarón, ¿qué debía hacer? Debía vestir una ropa especial, distinta a sus vestiduras sacerdotales usuales, con piedras preciosas y colores que eran esas vestiduras usuales, ¿no? En este caso, usando en su lugar solo lino blanco, que eran túnicas, calzones, un cinturón, un turbante, todos de lino. Y esta simplicidad y blancura representan pureza y humildad. Versos del 6 al 10, y aquí encontramos el ritual del sorteo de los 2 chivos. Dice el verso 8: y hará un sorteo por los 2 chivos, uno marcado para Adonai y otro marcado para Azazel. La palabra hebrea traducida como emisario es Azazel. Este término ha sido interpretado de muchas formas en la tradición judía. Y según incluso el Talmud, en el Tratado de Yomá, se refiere a un lugar encarpado en el desierto.
al cual el chivo es llevado simbólicamente cargando los pecados del pueblo. Aquí lo relacionan con un lugar, ¿sí? Y uno de los chivos es inmolado como ofrenda por el pecado, que es el hatat, mientras el otro es enviado al desierto, llevando sobre sí las transgresiones de los hijos de Israel. Ahora, vamos a tratar de explicar esta palabrita, Azazel. Acá vemos cómo en el Talmud se refiere mayormente a un lugar. Sin embargo, vamos a romper un mito. Uno de los elementos más misteriosos del servicio de Yom Kippur es la figura del chivo para Azazel, ¿sí? Y a través de los siglos ha habido muchas interpretaciones erróneas y mitos que han distorsionado lo que realmente significa. A partir del verso 7, del 7 al 10 dice: Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y otra suerte para Azazel. Entonces Aarón presentará el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Adonai y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Adonai, y para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto para Azazel. Pregunta: ¿Azazel es un demonio? ¿Es el Satán? ¿Que el Eterno lo reprenda? No, claro que no. Algunas corrientes del judaísmo rabínico tardío y también sectores cristianos como los adventistas del séptimo día han sostenido que Azazel es una figura demoníaca del desierto. Incluso lo han igualado con el Satán, con el adversario, con el maligno, que el Eterno lo reprenda. Y esta enseñanza es ajena al significado llano del texto de la Torá y además incongruente con la lógica espiritual del servicio del templo. Y tenemos un problema lógico y también teológico. Ambos chivos son para expiación del pueblo de Israel, y eso lo tenemos en Levítico 16:5. Si uno es para Adonai y el otro para un demonio, entonces estaríamos diciendo que la expiación del pueblo involucra a un ser impuro o maligno. Eso es una blasfemia. El servicio en el templo es exclusivo para Adonai, para el Todopoderoso, para Elohim. No hay ningún sacrificio al demonio. Esto es una blasfemia. Suena feo incluso decirlo. La palabra Azazel puede entenderse de 2 maneras legítimas desde el hebreo bíblico. Az, que significa fuerte, vigoroso, cabrío, es decir, refiriéndose al chivo, ¿sí? Y Azel, que significa irse, marcharse, desaparecer. Por tanto, Azazel significa el chivo que se va, o el enviado lejos, o la partida del cabro o del chivo. Y así lo entendieron muchos exégetas antiguos, incluso como Rashi, como Seforno, quienes explican que se trata simplemente del acto de enviar al chivo al desierto, no una entidad personal. Dice el verso: y enviará el chivo al desierto para Azazel, lo que se entiende como en dirección al lugar deshabitado, al lugar de la desaparición. Nuevamente, en el Talmud se habla, algunos sabios consideraron Azazel como un nombre simbólico para un lugar escarpado en el desierto, un acantilado donde el chivo debía de ser enviado para ser arrojado. No se habla de ningún demonio como receptor del animal y mucho menos como coprotagonista de la redención del pueblo. Incluso tenemos en otras fuentes rabínicas, que primero que el Cohen Gadol colocaba las manos sobre el chivo vivo y confesaba todos los pecados de Israel sobre él, ¿sí? Luego se lo entregaba a un hombre designado que lo llevaba fuera del campamento, al desierto, a un lugar previamente preparado, y tradicionalmente se conducía al chivo hasta un acantilado escarpado, llamado en hebreo Bet Hadudo, y se lo empujaba hacia abajo, haciendo que muriera en la caída. También se ataba un listón rojo en su cornamenta y otro en la entrada del templo. Cuando el listón se volvía blanco, se consideraba una señal de los pecados de Israel que habían sido perdonados, conforme a lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18, que dice que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y ya vamos a hablar un poco al respecto de este milagro que constantemente, o los años, en cada año en Yom Kippur estaba sucediendo. Y ya vamos a hablar un poco de ese milagro relacionado con Mashiach.
Durante el segundo templo, debido al riesgo de que el chivo regresara al campamento, lo cual causaba incluso angustia espiritual al pueblo, se decidió no simplemente soltarlo en el desierto, sino conducirlo a un punto específico del monte y arrojarlo por un despeñadero para asegurar que no regresara. Esto no era parte de la Torá escrita, pero fue una medida rabínica para evitar confusión y reforzar la idea de que los pecados habían sido eliminados por completo. Incluso en la carta a los hebreos, el Shaliach, el emisario, autor de la carta, habla claramente del cumplimiento espiritual del servicio de Yom Kippur en nuestro Mesías Yeshua, pero no elimina, recuerden, no elimina el valor del simbolismo original, más bien lo profundiza. En Hebreos 9 del 11 al 12, nuevamente dice, pero el Mesías, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. También tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso del 11 al 12, donde se nos menciona algo aún más potente. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote como expiación por el pecado, se queman fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Tremendo paralelismo hace el autor de la carta a los Hebreos. Esto conecta directamente con el concepto del chivo para emisario o para azazel, para ser enviado fuera, que cargaba los pecados del pueblo y era llevado fuera. El Mesías tomó nuestros pecados y fue expulsado fuera de la ciudad, rechazado, desechado, y allí llevó sobre sí nuestra culpa, cumpliendo el significado del chivo emisario, pero no dirigiéndose a ningún demonio, sino hacia la restauración de Israel con nuestro Padre que está en el cielo. Continuamos con Levítico 16 de nuestra lilla, versos del 11 al 14. Dice, Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado y tomará un incensario lleno de brasas encendidas y echará el incienso para que la nube de incienso cubra la tapa para que no muera. Y aquí vemos el uso del incienso, Ketoret, que no solo tenía un significado espiritual de adoración, sino también una función protectora. La nube de incienso debía cubrir la caporet, es decir, el propiciatorio, para que Aarón, Jacoén, el sacerdote, no muriera al entrar a la presencia directa de Adonai. Continuando en los versos 15 al 19 dice, entonces inmolará el chivo del pueblo, así purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones, nadie más podrá entrar en la carpa de reunión hasta que él salga. La capará, es decir, la expiación, es tanto para el lugar como para el pueblo. Incluso el altar es purificado. Todo el Mishkan, el lugar santísimo, el santuario exterior y el altar es limpiado ritualmente, ya que habita entre un pueblo en constante impureza, en constante tumá, se dice en hebreo. Recuerden, palabras siempre en hebreo, vamos a ir captando, anotándolas, escribiéndolas por allí. Tumá es impureza, ¿sí? Capará, propiciatorio, o la cobertura o la tapa que cubría capará es expiación. Caporet es la tapa que cubría el arca. Ir guardando esas palabritas, repitiéndolas, pronunciándolas, de tal manera que podamos ir añadiendo a nuestro léxico todas estas palabras para ir reforzando el contexto que le da mucha más fuerza cuando lo entendemos desde la raíz hebrea. Entonces, la sangre del toro y del chivo eran rociadas 7 veces. 7, recordemos, esto no es gematría, sino simplemente significado espiritual. 7 significa un número de plenitud, simbolizando la totalidad de la purificación. Ahora continuamos con los versos del 20 al 22, específicamente el 21 y el 22. Dice, Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo. Así el chivo llevará sobre sí todas las maldades. Y este acto se llama zmijá, la imposición de manos sobre el animal, transfiriendo simbólicamente los pecados del pueblo. Luego el chivo es llevado a un lugar desolado, una región inaccesible, en hebreo se dice Eretz Gezerá, y este es el origen del término incluso moderno chivo expiatorio. El ritual expresa que los pecados son retirados y alejados del campamento, mostrando el deseo de Elohim de remover el pecado del medio del pueblo. Ya en los últimos 2 versos de esta lilla dice, y Aarón entrará en la carpa de reunión, se quitará las vestiduras de lino, bañará su cuerpo y presentará su ofrenda quemada.
Una vez que el ritual está completo, Aarón se cambia nuevamente, regresa a sus vestiduras habituales y realiza las ofrendas de Olá, las ofrendas de holocausto, las ofrendas quemadas, que simbolizan total entrega y consagración. También en la tradición o en el Talmud, describe con lujo de detalles este servicio. En el Tratado de Yomá, la tradición enseña que el Cohen Hagadol debía prepararse durante 7 días antes de Yom Kippur, en aislamiento, estudiando y ensayando. El día de la ceremonia pronunciaba incluso el nombre de nuestro Padre Celestial en voz alta varias veces ante el pueblo que estaba postrado al momento de escuchar la pronunciación del nombre. En el templo, sobre todo también tenemos los salmos, que tienen a veces una palabrita que nosotros encontramos que dice Selah, Selah, pero eso es dando una pausa para que el pueblo se postre y pronuncie esa frase que siempre decimos, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed, que siempre decimos después del Shema, bendito sea eternamente el glorioso nombre de su reino para siempre jamás. Eso es una forma de adorar a nuestro Padre. Pero en el día de Yom Kippur se pronunciaba el nombre del Padre, el Cohen Hagadol lo pronunciaba, y todo el pueblo al momento de escuchar la pronunciación del nombre del Padre se postraba y adoraba y pronunciaban Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed, todos al unísono. Era una forma de respeto, de adoración. Por eso muchas veces escuchamos a personas que pronuncian el nombre y uno tiene que aprender a darle ese respeto. Yo cuando escucho, hoy en día escucho a alguien que pronuncia el nombre de nuestro Padre Celestial, si lo digo en voz baja o trato de hacer alguna adoración, dependiendo del momento en el que esté, pero siempre aún en voz baja pronunciamos Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed, dándole gloria al nombre porque nos permite en ese momento escuchar su nombre. Sin embargo, no pronunciamos el nombre a la ligera, debemos tener mucho cuidado. Ahora, una pregunta que siempre surge: ¿por qué nuestro Mashiach no murió en Yom Kippur sino en Pesach? Una pregunta muy válida que muchos nuevos discípulos de Mashiach se hacen al estudiar lo que es la conmemoración de Yom Kippur, o también cuando se está estudiando Pesach, sobre todo cuando estamos en Yom Kippur. Si Yom Kippur trata del perdón de los pecados, ¿por qué Mashiach no murió en Yom Kippur sino en Pesach? La respuesta está en el orden divino de los tiempos proféticos establecidos por Adonai. Pesach, en el Éxodo, capítulo 12, es el fundamento del rescate. Cuando Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud, es la redención externa y objetiva. Yeshua, el Cordero sin defecto, muere en Pesach, como cumplimiento perfecto de la figura del Cordero Pascual, cuya sangre protegía de la muerte. La muerte de Yeshua en Pesach representa nuestra liberación de la esclavitud del pecado, tal como Israel fue redimido de Egipto. Pero Yom Kippur trata de algo diferente: expiación interior, purificación del santuario, restauración relacional. En Yom Kippur no se libra de Egipto, sino del pecado que contamina a Israel después de haber sido redimido. Y esto es importante entenderlo. Como vimos, por ejemplo, en Levítico 16, Yom Kippur está destinado principalmente para los pecados involuntarios del pueblo. Y esto es importante, por sobre todas las cosas, lo leemos en Levítico, en Vayikra 16:34, que lo leeremos posteriormente en las siguientes aliyot. Y estos pecados, hataim en hebreo, son aquellos cometidos sin plena intención o por negligencia, no por rebelión consciente. Esta rebelión consciente se llama pesha o peshaim. ¿Sí? Son pecados de muerte. El sacrificio del día de Yom Kippur limpia el santuario, limpia a los sacerdotes y a todo el pueblo para restaurar la relación con Adonai. Entonces, ¿qué pasa con los pecados graves, conscientes, los pecados que son por rebeldía, que son graves? Ahí es donde entra el sacrificio del Mashiach, porque en la Torah hay pecados para los cuales no hay ofrenda ni expiación en el sistema levítico que pueda dar provisión para la expiación de estos pecados. Dice Números capítulo 15, 30 al 31, pero la persona que haga algo con altivez, esta persona será cortada de en medio de su pueblo. Y estos pecados son llamados peshaim, transgresiones rebeldes, deliberadas, ¿sí? Pecados de muerte como idolatría, adulterio, asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios pecados de muerte.
Mashiach vino a dar redención, incluso por esos pecados de muerte. Principalmente por esos pecados de muerte, los imperdonables según la Torá. Por eso el sacrificio de Mashiach no anula la Torá, no anula el sistema de sacrificios, lo complementa. Porque en la Torá hay provisión, y lo tenemos en Yom Kippur, para perdonar los pecados por negligencia, los pecados involuntarios, a través del sacrificio, del derramamiento de sangre de toros y de machos cabríos. Sin embargo, para los pecados de muerte no hay provisión, excepto fuera de la Torá, que nuestro Padre, a través de un favor inmerecido, la gracia, envió a su Hijo. Por eso el sacrificio de Mashiach complementa el sistema levítico. Incluso en Hebreos 10, verso 12 dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Elohim. Y aquí una pregunta que me han hecho, y sé que algunos de los hermanos también se las han podido hacer. Entonces, si ya fuimos perdonados a través de Yeshua, ¿por qué seguimos conmemorando Yom Kippur? Muchos se hacen esta pregunta. E incluso van un poco más allá. ¿No estaríamos negando la obra del Mesías si seguimos celebrando el Día del Perdón? Muchos dicen, ¿cómo así el Día del Perdón? Pero a mí ya el Padre me perdonó a través del Mesías. ¿No estaríamos negando la obra del Mesías si seguimos celebrando el día de Yom Kippur? La respuesta es un rotundo no. Conmemorar Yom Kippur no es negar el perdón que hemos recibido por gracia a través del Mesías. Es más bien un recordatorio solemne de nuestra necesidad continua de purificación como comunidad redimida, pero todavía en proceso de santificación. Primera de Juan, de Yohanan, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mientras cada día pedimos perdón individualmente, echando mano a los méritos de nuestro Mesías Yeshua, Yom Kippur tiene una dimensión comunitaria sagrada. Nos presentamos como un solo pueblo, una sola familia, para suplicar misericordia por, primero, nuestras faltas ocultas, nuestros pecados involuntarios y también nuestros actos de rebeldía conscientes que hemos confesado, de los cuales nos hemos arrepentido. En Yom Kippur nos unimos como Israel delante del trono celestial, echando mano a los méritos de nuestro sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, de nuestro sumo sacerdote Yeshua, quien intercede por nosotros, no delante del templo, porque no tenemos templo, sino delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, y lo hace de una manera eterna, esperando que Él sea enviado nuevamente para acá, pero igual es el único medio para nosotros poder acceder al Padre. Por eso su intercesión también es eterna. En el servicio de Yom Kippur, incluso según el Talmud, escuchen muy bien, según el Talmud, un listón rojo era atado a la puerta del templo. Si los pecados del pueblo eran perdonados, el listón se tornaba blanco, cumpliendo lo que comenté hace un momento, Isaías capítulo 1, verso 18. Que dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Milagrosamente, desde el año 30 de nuestra era aproximadamente, cuando murió nuestro Mashiach, ese listón dejó de volverse blanco. El Talmud lo menciona como uno de varios sucesos sobrenaturales que ocurrieron 40 años antes de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70. Y esto es una señal celestial de que el sistema de expiación ya estaba siendo completado por nuestro Mashiach y que no estaba operando eficazmente si no se entendía a quién debíamos acudir, a qué sacrificio principal debíamos echar mano para recibir expiación. La expiación verdadera y eterna ya se había dado por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Yeshua cumplió la expiación final y eterna por los pecados imperdonables. Sin embargo, mientras caminamos en este mundo, seguimos luchando contra la carne y cometemos faltas y errores. Yom Kippur es un regalo, un recordatorio anual de que, aunque redimidos, seguimos dependiendo de la misericordia de Adonai.
Nos postramos no por condena, sino por reverencia, como hijos que no quieren entristecer al Padre. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, nuestro chivo por Adonai, nuestro chivo expiatorio y también nuestro chivo para Azazel, el que cargó nuestros pecados fuera del campamento. Por eso es importante estudiar las fiestas sagradas, las Moedín, establecidas por Adonai. Y no son solo recordatorios históricos, son sombras proféticas, es decir, ensayos sagrados que revelan el plan eterno de Adonai. Por ejemplo, las fiestas de primavera fueron cumplidas proféticamente en la primera venida del Mesías. Pesaj, su muerte como cordero, pan sin levadura, su cuerpo sin corrupción, Bicurino primicia, su resurrección, Shavuot o Pentecostés, que estamos en camino para allá, estamos en la cuenta del Omer, que es la entrega del Espíritu, el recordatorio, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ¿sí? la entrega del Espíritu del Ruach HaKodesh sobre los primeros frutos de la cosecha. Es decir, los primeros que recibieron la promesa o el cumplimiento de la promesa de la nueva alianza. Y ahora estamos en ese intervalo profético, el tiempo de la cosecha espiritual de las naciones. Pero queda un segundo ciclo festivo por cumplirse. Yom Teruah, la venida del Rey, la resurrección de los muertos, Yom Kippur, el día de expiación, Sukkot, las bodas del Cordero y la entrada al reino milenial, Shemini Atzeret, la eternidad con el Padre. Muchos de los profetas hablaron del día de Adonai, del Yom Adonai, o también conocido como el día del Señor. Dice Joel, el profeta, el Naví Joel, capítulo 1, verso 15, «Ay del día, porque cercano está el día de Adonai, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Ay de vosotros que deseáis el día de Adonai, ¿para qué queréis este día de Adonai? Será tinieblas y no luz», dice Amós, capítulo 5, verso 18. Este día no es una fecha específica de 24 horas, sino una etapa profética, un tiempo de juicio divino sobre las naciones y los rebeldes. Y proféticamente, este día del juicio está representado por Yom Kippur. Incluso tenemos al Shaliach, al apóstol Yohanan, cuando dijo en Apocalipsis, en Jasón o Revelaciones, capítulo 1, verso 10, dice: «Yo estaba en el Espíritu en el día», dice la Reina Valera, «en el día del Señor». Lamentablemente, muchos lo traducen o lo interpretan que se refiere al domingo. No, no se refiere al domingo, como dice la tradición cristiana. Y tampoco se refiere al Shabbat. Él está siendo transportado proféticamente, o de una manera en visión, está siendo transportado al futuro, al día de la ira de Adonai, al mismo del que hablaron los profetas, ese Yom Kippur profético. Es el momento cuando los cielos se abren como pergamino, como lo dice Apocalipsis, o Jasón, capítulo 6, verso 14. El Rey viene en gloria y juicio, Apocalipsis 29. Las naciones son castigadas por su rebelión, Revelaciones 14 capítulo 14 y capítulo 16. Y se purifica la tierra como se purificaba el santuario. Yom Kippur, el día en que todo Israel será salvo. El profeta Zecarías o Zacarías dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí a quien traspasaron». Zecarías o Zacarías capítulo 12, verso 10. Y esto coincide con Romanos capítulo 11, verso 26. Dice: «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad». Y este evento coincide con el cumplimiento profético final de Yom Kippur, el día en que la nación entera reconoce a Yeshua como el Mashiach y es restaurada con lágrimas y arrepentimiento. Mientras tanto, para las naciones que han rechazado el reinado del Mesías, ese día será el día de la ira, el juicio implacable del león de Judá. Recordemos que Yom Teruah y Yom Kippur y Sukkot representan la segunda venida del Mesías. Como lo dije hace un momento, Yom Teruah es el clamor, la resurrección, el despertar, el anuncio del Rey que llegó nuevamente. Yom Kippur, el juicio, el perdón para Israel arrepentido y la ira para las naciones rebeldes. Sukkot, las bodas del Cordero, la morada de Adonai con su pueblo, el reino mesiánico en la tierra. Y Shemini Atzeret, el octavo día de la asamblea, que significa la eternidad, la nueva creación, sin lágrimas ni muerte. Celebrar Yom Kippur no es negar la obra de redención del Mesías, sino reconocer que su sacrificio
ha abierto la puerta para entrar en la presencia del Kadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea. Yom Kippur representa que seguimos luchando con pecado e imperfección, como pueblo en proceso de santificación. Yom Kippur es un día de reverencia, de unidad y súplica comunitaria, recordando que fuimos redimidos no solo como individuos, sino como Israel, el pueblo del pacto. Y es también una declaración profética, un ensayo de lo que vendrá, el día cuando toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, no como cordero sufriente, sino como juez y redentor glorioso. Amada familia, ¿acaso pensamos que podemos, en tal caso, acercarnos al Todopoderoso como si fuese algo común? Porque veamos esta aliyá. Olvidamos incluso que fue después de la muerte de Nadab y Abijú que Adonai dio instrucciones precisas sobre cómo entrar en su presencia. ¿No nos habla esto de la gravedad de nuestras acciones y del peso sagrado de su presencia? Si el Cohen Gadol solo podía entrar una vez al año, con sangre y temor, ¿cuánto más deberíamos nosotros acercarnos hoy con reverencia, sabiendo que fue con la sangre del justo Mesías Yeshua que se abrió para nosotros el camino al lugar santísimo? Una pregunta, ¿estás viviendo una fe superficial o realmente anhelas caminar en pureza y santidad? Hemos estado hablando de esta aliyá muy importante para entender Yom Kippur, que Yom Kippur es una oportunidad más que tenemos anualmente para santificarnos como pueblo. Todos los días es una oportunidad. Sin embargo, aquí estamos entendiendo que Yom Kippur es un memorial de redención, de expiación y de restauración relacional. Pero una pregunta, ¿celebras la redención pero olvidas el llamado al temor reverente? Siempre debemos arrepentirnos. Hoy es tiempo de arrepentimiento, de volver al corazón del Creador no con excusas, sino con humildad. Porque si la Torá nos enseña el protocolo para la expiación anual, ¿cuánto más deberíamos valorar diariamente los méritos del sacrificio perfecto del Mesías que nos reconcilió con el Padre? Volvamos, vuélvete, oh Israel, al temor reverente, al celo por la santidad, al amor por la presencia del Todopoderoso. Porque solo en la sangre del justo, del Tzadik, Yeshua HaMashiach, hallamos entrada a la presencia del Padre, hallamos vida en el Padre y hallamos el perdón del Padre. Gloria al Altísimo, al Kadosh de Israel, que en su gran misericordia nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de los méritos de su Hijo amado, Yeshua el Mashiach, quien sufrió por ti y por mí. Valoremos siempre su sacrificio. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira et mitzvotah shemo, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es el deber de todo hombre. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.